televisión abierta, telefonía y radio, cuya extensión benefició directamente al grupo Alba Visión, propiedad del magnate mexicano Ángel González, quien controla los canales abiertos del país. El tema fue criticado por varios sectores por no haber sido discutidos los cambios aprobados en noviembre de 2012. Incluso notas de prensa de esa fecha señalan que diputados oficialistas confirmaron que la orden de aprobar los cambios venían de la vicepresidencia a cargo de Roxana Baldetti. Y entre las capturas aparecen 3 constructoras que pudieron financiar la campaña del Partido Patriota a cambio de obtener nuevos contratos millonarios o el pago de deuda. Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti son señalados por una serie de hechos de corrupción que no están aislados el uno del otro. Conforme avanzan las investigaciones del Ministerio Público, queda más claro que ambos se aliaron para beneficio propio. La Fiscalía se encamina a determinar que existió el secuestro del Estado. En el 2011, durante la campaña del Partido Patriota, Pérez y Baldetti recibieron financiamiento ilícito, debido a que no fue reportado ante el Tribunal Supremo Electoral, como establece la ley. La computadora de Juan Carlos Monzón, operador y administrador de la organización criminal, detalla una primera lista con 32 financistas ocultos, que beneficiaron al PP con 33.853.533 quetzales. Pérez y Baldetti ordenaron a Monzón captar recursos para la campaña, los candidatos para el pago del soborno, los contratistas, a quienes se les ofreció el pago de deudas y nuevos contratos. Desde ese entonces se pacta que Monzón manejaría 7 instituciones: los puertos, empresas portuarias, aeropuertos, el Fondo Nacional de Desarrollo, el Registro de Información Catastral y el Ministerio de Cultura y Deportes. Entre la lista de financistas figuran ADIC con un aporte de 5.8 millones de quetzales, Altraxa con 11.5 millones de quetzales, aseguradora GIT con 399.443 quetzales, Banrural con un aporte de 59.229, Blue Oil con 887.273 quetzales, Constructora Vista Hermosa con 244.635 quetzales, Julio Quinto con 4 millones de quetzales, Lanello Contratistas Generales con 755.865 quetzales. También aparece Telva con un aporte de 1.394.851 quetzales, entre otros. Dichos montos fueron ingresados a empresas de cartón que eran dirigidas por el exbinomio presidencial. Las sociedades anónimas identificadas: Adince, Maife, Multiempresarial Hayes, Multiempresarial HJIAD, Constructora La Montaña, Beltrans y Don Quijote, que emitieron facturación falsa por transacciones comerciales que jamás se ejecutaron. El dinero aportado fue dirigido a los gastos de campaña y a gastos personales de Otto y Roxana. Para ocultar el financiamiento de dichas empresas también figuraron como intermediarios Víctor Hugo Hernández y Raúl Osoy Penados. En el caso de Altraxa, su representante y fundador Marco Antonio Resino Sandoval recibió facturas de empresas dirigidas por Osoy Penados, La Montaña y Beltrans, supuestamente por el alquiler de maquinaria durante octubre del 2011. Por servicios que no se prestaron en ese mes, desembolsó 8 millones de quetzales. El dinero fue dirigido a Topsa y sirvió para la propaganda del Partido Patriota. La empresa constructora hizo diferentes pagos con 13 cheques para radios y agencias de publicidad. En total, Altraxa generó 11.565.970 quetzales para la campaña. Blue Oil hizo pagos ocultos según los registros hallados en dispositivos de Víctor Hugo Hernández y Juan Carlos Monzón para financiar la campaña de Pérez y Baldetti, por el que recibió facturación falsa de Multiempresarial Hayes, Multiempresarial HJIAB y Adince, con el mismo modus operandi: ocultar el origen del dinero disfrazándolo de transacciones comerciales. El encargado de administrar a las 3 empresas de cartón era Hernández, que destinó el monto que dio Blue Oil para el arrendamiento de vallas publicitarias de Roxana Baldetti,
La cantidad alcanzó los 887.273 quetzales. En un audio de la audiencia de primera declaración contra Juan Carlos Monzón que se llevó en reserva y a la que tuvimos acceso, se le vincula a 7 hechos. También se menciona entre los financistas del PP a la Constructora Nacional Sociedad Anónima, CONASA, y a Carlos Gabriel Guerra, representante de Constructora del Atlántico. La mayor parte de sus contratos son en la municipalidad de San Benito, Petén. En esa audiencia también se señala a Álvaro Mayorga, expresidente de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción, de dar también un soborno a Otto Pérez y Roxana Valdetti. La División Financiera del Ministerio de Comunicaciones publicó el 30 de septiembre del 2012 las deudas que se tenían a constructoras por proyectos en años pasados. Para esa fecha, el Estado le adeudaba a CONASA 29.826.452 quetzales, según ese informe. En el periodo del PP, CONASA obtuvo 4 contratos que sumaron 408.784.775 quetzales, según el portal de Guatecompras, en un periodo del 2012 al 2014. En ese mismo documento del Ministerio de Comunicaciones aparece HW Constructors Lanelo Ágata. El Estado le adeudaba 2.794.874 quetzales. Ese nombre no dio resultado positivo en Guatecompras, mientras que al Lanelo Contratistas Generales le aparece 4 adjudicaciones realizadas el mismo día, el 8 de marzo del 2011, por 19 millones de quetzales, los que hacen un total de 76 millones de quetzales. En el informe de deuda se registra Topsa, la constructora de Osoy Penados, y que figura de acuerdo con las investigaciones como intermediario de los entonces presidente y vicepresidenta, que para el 30 de septiembre del 2012 el Estado le adeudaba 9.495.062 quetzales. En el gobierno del PP se le adjudicó contratos por un total de 226.912.745 quetzales, según datos obtenidos de Guatecompras. En julio del 2015, el informe de la CICIG daba a conocer que el 50% del financiamiento de la política proviene de constructores de obra pública. También señala que otro 25% proviene de asociaciones empresariales y de financistas individuales. El resto es del crimen organizado. Parte de lo que describe el informe es que los documentos presentados por los partidos políticos al Tribunal Supremo Electoral casi nunca se lee el nombre de empresas o empresarios, cuando la misma ley señala que no puede existir el anonimato. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes, Iván Quiñones y Luis Saché. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó. Lanzan gas pimienta dentro de los tribunales para dispersar a los periodistas que cubrían las detenciones de esta mañana. Con eso regresamos. Siga con nosotros.